Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga y le doy gracias a mi pastor que me dio la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Cuando él me dijo que si quería compartir, le dije, claro que sí, ¿verdad? Entonces empecé a pensar, ¿verdad? Y dije yo, ¿qué predico? Y vienen cantidades de mensajes, de ideas, pero al mismo tiempo el Señor me trajo a memoria un versículo que está en 1 Pedro 2:9, donde dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, dice. Y me gusta la segunda parte del versículo, dice, somos pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Inmediatamente vino a mi mente testimonio, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir este versículo. Testimonio. Dije, testimonio, ok, testimonio. Ahora, ¿qué testimonio? Mi testimonio, no. Pero encontré en la palabra de Dios un testimonio que tiene 2620 años de un hombre que está en la palabra de Dios. Me refiero al rey Nabucodonosor, ¿verdad? 2620 años, es bastante tiempo, bastante tiempo. Y quisiera que vinieran conmigo al versículo 4, perdón, al libro de Daniel, capítulo 4. Este capítulo tiene 37 versículos, pero no vamos a leer todos, porque mientras yo leía la palabra, me pude asemejar a mucho de su... Bueno, déjeme decirle, aquí dice, el capítulo está titulado El sueño y la locura de Nabucodonosor. Pero yo, leyendo el versículo, dije yo, este es un testimonio. Si le ponía mensaje como dice el hermano, el testimonio del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Sabemos que Nabucodonosor era un rey del primer imperio mundial que se levantó en el mundo. Y eso lo dice Daniel cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua y los cuatro reinos que va a venir. Él es el primer rey de ese imperio mundial que está. Se pueden imaginar qué clase de hombre era. Un rey que tiene un imperio tan masivo como que él tenía, no lo regía por ser de buena gente, ¿verdad? Era un hombre que era sanguinario, pecador, ¿verdad? Que sometía a pueblos, que borraba pueblos enteros de la faz de la tierra donde él pisaba, ¿verdad? Y dice la palabra que uno de sus deseos era conquistar el reino de Egipto. Y para conquistar el reino de Egipto tenía que bajar por Israel. En Jeremías dice Dios que va a mandar a su siervo Nabucodonosor. Imagina cómo lo llama Dios, mi siervo Nabucodonosor. Y fue el hombre que Dios usó para castigar al pueblo de Israel. Increíble. Lo que hizo Nabucodonosor es destruyó toda la ciudad, destruyó el templo de Dios, mató a miles y se llevó lo mejor del pueblo, que eran los ricos, los estudiados, los entendidos. Entre ellos se llevó a Daniel, por supuesto, ¿verdad? Lo que quería hacer a Nabucodonosor era erradicar de una vez el pueblo de Israel, erradicar al pueblo de Dios, erradicar propiamente al Dios del pueblo de Israel. Eso era el propósito de él. Pero Dios tenía un plan, como tiene un plan con cada uno de nosotros. Si usted está aquí y confiesa ser hijo de Dios, usted tiene un testimonio. No importa qué tan grande ni qué tan pequeño sea. Todos tenemos un testimonio de que el Señor. Capítulo 4, el versículo 3,
Es interesante porque Dios ya tenía un trato con este hombre, aunque no era como les digo, no era un rey del pueblo de Dios, era un rey gentil, por decirlo así, los pueblos. Pero Dios trata con quien quiere, cuando quiere y como Él quiere con cada uno, ¿verdad? Y en el capítulo 3 está Daniel le interpreta el primer sueño. Y el orgullo dice, tú eres la cabeza de oro de la estatua. Él le dice la plata, el bronce, el hierro. Entonces, la altivez de Nabucodonosor, ¿qué fue lo que hizo? Él no quería que su imperio terminara jamás. Él lo que manda hacer, como Daniel dijo que él era la cabeza de oro, ¿qué es lo que hizo? Él mandó a erigir una estatua de oro para su Dios, dice, ¿verdad? E hizo un decreto que todo el que no se postrara delante de la estatua iba a ser quemado en el horno. Y usted ya conocemos los 3 jóvenes judíos. Y dice, y cuando haya alabanza para ese Dios, dice, el que no se postrare va a ser quemado. Y de toda la multitud que había delante del rey y de la estatua y de todos sus jefes, tres varones no doblaron sus rodillas, ¿verdad? Y conocemos los nombres. Y dice, ok, fue tanta la furia de Nabucodonosor que dice, ok, enciendan, el horno ya está encendido, échenle más leña, que sea 7 veces más caliente de lo que es, ¿verdad? Y dice que agarraron a estos jóvenes, los amarraron y fueron lanzados al fuego. Y mientras eran lanzados al fuego, imagino que él estaba sentado enfrente, dice, y de repente se levantó, y dice, y vio a un cuarto hombre que, dice, que caminaba caminaba entre ellos. O sea, Dios ya tenía un trato con este hombre, ¿verdad? Y cuando usted ve que Dios se hace presente en el Antiguo Testamento, que lo pueden ver en forma humana, usted sabe que es nuestro Señor Jesucristo, aunque no haya sido encarnado en ese momento. Dios ya había reconocido que había un Dios más poderoso que él servía, pero aún así siguió. Ahora en el capítulo 4, dice, Nabucodonosor, rey de todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en la tierra. Aquí está diciendo él, yo soy el rey de todo esto. Pueblos, naciones y lenguas. O sea, tenía bajo su potestad todas estas naciones y pueblos y personas que no hablaban ni siquiera el mismo lenguaje, ¿verdad? Dice que abunde vuestra paz. Irán haber dicho, wow, ¿qué le pasó? Dice el versículo 2, me ha parecido bien declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Para este momento, ya él está contando su testimonio a todas las naciones, pueblos y lenguas que habían bajo su dominio. Dice, versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán poderosas sus maravillas. Su reino es un reino eterno y su dominio de generación en generación. Amén. Aquí ya él reconoció que hay un Dios, pero porque él tuvo un trato, ahorita vamos a leer el trato que tuvo Dios para con el rey Dice, del 4 al 7, él tiene un sueño, otro sueño, y como en el sueño anterior nadie puede interpretarlo. Dice que manda a llamar a los adivinos, a los brujos de su reino y todo. Y nadie puede interpretar. Y dice, y manda a llamar después, se acuerda de Daniel, que le interpretó su primer sueño, que tiene por nombre Belsasar. Dice, tiene el nombre de mi Dios. Él está diciendo,
So, él adoraba al dios Bel en ese tiempo, ¿no? Y le puso a Daniel por nombre Belsasar, queriendo erradicar la identidad de Daniel como los demás judíos jóvenes que se encontraban ahí. Y digo yo, es cierto, ¿verdad? Cuando uno va caminando en la vida y Dios empieza a tratar con uno busca, ¿verdad?, ayuda, por decirlo así, en personas que no son cristianas. Así me sucedió a mí. Ajá. Pero Dios en su misericordia pone siempre personas que conocen de Dios, que saben de Dios. Uh-huh. Y aquí Belsasar le dice, ok, dice, ¿cuál es tu sueño? Dice, no lo recuerdo. No lo recuerdo, dice. Wow, dice, y los adivinos menos. El hijo del diablo no sabe lo que Dios tiene planeado. Entonces viene Daniel y ora y le dice al Señor que le muestre la revelación del sueño de este hombre. Y el Señor se la da y le da juntamente la interpretación, ¿verdad? Entonces, cuando Daniel recibe la interpretación del sueño, dice que queda atónito, ¿verdad? La Biblia de las Américas solo dice que él queda aturdido. En la versión de la Reina Valera dice que quedó por una hora, la revelación y el sueño de este hombre quedó. Y le dice Nabucodonosor, no se turbe vuestro corazón, dime lo que Dios tiene, ¿verdad? Y así nos pasa a nosotros en el caminar de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Quién me va a decir lo que me pasa, verdad? Como le dijo en el versículo 19, la parte última dice, Belsasar le dijo, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Entonces ya le empieza a decir Daniela, dice, esto es lo que dice el Señor, tú eres el árbol gigante. O sea, le da a entender que Dios sabe que Él es el gobernante, dice, donde todas las aves de los cielos van y se acomodan, todos los bueyes del campo se ponen bajo su sombra, toda clase de frutos es dada. O sea, era un hombre próspero en su reinado, pero tenía una falta, de que creía que todo lo que él tenía lo había conseguido por él mismo, por su propia fuerza, por su propia inteligencia, por su propia astucia, ¿verdad? Por su propia violencia, por decirlo así. Y le dice, ¿y sabes qué? El reino te va a ser quitado. Dice, y vendrás a ser como un animal que por 7 tiempos, o sea, 7 años, vas a comer entre las hierbas del campo, vas a habitar entre los animales del campo y vas a comer hierba como los animales. Y tus uñas, dice, y el rocío de la mañana te va a bañar. O sea, y mira lo que sucedió. Dice, y así, ¿verdad? Y dice, el 27 dice, por tanto, rey, mira el consejo de Daniel. Dice, que mi consejo te sea grato. Pon fin a tus pecados haciendo justicia y tus inequidades mostrando misericordia a los pobres, quizás sea prolongada tu prosperidad. Daniel le da un consejo, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados. Lo que has hecho delante de Dios no es bueno. Muestra misericordia aquí. Y así nos sucede a nosotros. Por ejemplo, en el caso de mi vida, les dicen que es un testimonio. Yo, en los últimos años de mi escuela, estudié 4 años en un colegio evangélico en Guatemala. 4 años. Por 4 años fui expuesto a la palabra de Dios. El director, sus hijos, sus hijas, ellos ahí. Pero por 4 años yo estuve oyendo la palabra de Dios. Y le voy a decir, hermano, estar expuesto a la palabra de Dios no quiere decir que usted inmediatamente va a reaccionar hasta que Dios te pase por la prueba, ¿verdad?
4 años estuve yo, ¿verdad? Y siempre, gracias a Dios, yo hallé gracia con este hermano que era director, hoy es pastor, sus hijos, y yo vine a ser como parte de la familia de ellos, ¿verdad? Yo almorzaba con ellos vivían en el mismo colegio, tenían una casita atrás, y yo pasaba la mayor parte del tiempo ahí. Y yo siempre, cada vez que yo me sentaba a su mesa a comer con ellos, ellos ¿cómo se dice? Me acogieron, ¿verdad? Y yo iba con ellos aquí, venía con ellos allá, y todo el ejemplo de amor y de santidad, no me caló nada. Bueno, no iba a decir, no me caló en ese momento, pero, pero como dice la palabra, dice, Dios deja la palabra para que germine en su tiempo, ¿verdad? Aquí Daniel le da el consejo a Nabucodonosor. Dice, en el 29, dice, 12 meses después, paseándose por la azotea del palacio real en Babilonia, el rey reflexionó. No reflexionó para bien. Mire lo que dice, reflexionó y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Digo yo, de verdad, yo me puedo relacionar con esto. Después de 4 años, yo me vine para acá, para los Estados Unidos, y ustedes saben que los que nacemos, bueno, yo no sé cuántos han nacido allá, la mayoría de nosotros, cuando venimos aquí, venimos a tener un poder adquisitivo, ¿verdad? Podemos tener muchas cosas que allá no hubiéramos podido tener. Y así como Nabucodonosor, nos encontramos en una conformidad, creyendo que ha sido nuestra fuerza, ¿verdad? Que lo que tenemos, 2 carros, 3 carros, cualquiera que pueda hacer, dirá, fui fue mi trabajo, fue el sudor de mi cabeza, fueron las ampollas de mis manos que me dieron esto. Okay. Dice en el versículo 31, dice, aún estaba la palabra en mi boca, en la boca del rey, cuando una voz vino del cielo y dijo, Rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado. Y así voy a hablar de mi persona, no voy a hablar así estábamos, ¿no? Así estaba yo. Tenía, y digo, wow, y bueno, ni mi papá que está en Guatemala, que es profesional, trabajando allá, tiene lo que yo tengo aquí. ¿Ya? Y dice el siguiente versículo, dice, y serás echado entre los hombres y tu morada será entre las bestias del campo y te darán la hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina en el reino de los hombres. Dice que después que Daniel le dio la interpretación del sueño y le dio el consejo, pasaron 12 meses hasta este tiempo. Dice el versículo 39 que dice, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la conoces, ¿verdad? Sea malo, sea buena, Dios ya sabe la palabra que está en tu boca, aunque no la hayas hablado, ¿verdad? Y en el caso mío pasaron 20 años. No, hubiera querido que hubieran sido 12 meses como los de Nabucodonosor. Fueron 20 años hasta que me fue quitado lo que tenía. Y entonces vino una temporada, hermano, en mi vida, que dije yo, wow, ¿qué pasó? Todo lo tenía. Y
de repente, fuera de casa, y el Señor en su misericordia me llevó de regreso a Guatemala. Mi papá ya era convertido. Y una vez, antes de que yo me convirtiera al Señor, el Señor trabaja de maneras misteriosas definitivamente. Porque cuando yo estaba aquí en los Estados Unidos, me escribió mi hermano y dice, ¿sabes qué? Mi papá era papá era un hombre alcohólico, mujeriego. Las 3 esposas que tuvo él le sufrieron, como usted no tiene idea. Yo podía oír a mi padre, porque era un segundo piso, y mi cuarto quedaba a la orilla de la... Yo oía a ese hombre todos los días, subir las gradas a las 3 de la mañana, alcoholizado. Pero una cosa, a pesar de que mi papá se levantaba a las 6 de la mañana, se rasuraba, se vestía, nunca dejó de trabajar por estar y haber llegado un día alcohólico. Y eso admiré de él, aunque está, digo, ¡pau! Pero así todos los días. Y los fines de semana, ¿para qué le digo? ¿Verdad? Y yo, como era el mayor de los 2 hermanos, pues yo siempre iba con él. Los fines de semana él me llevaba con él, yo iba con él. Y yo no sé, el Señor nos guardó porque mi papá, completamente borracho, manejaba el carro. A veces me sentaba en sus rodillas y me decía, ok, mijo, aquí va a aprender a manejar usted. A ver, y yo venía y sentado en las piernas, decía, ok, primera, y ahí veníamos ahí, ¿verdad? Y gracias por la misericordia de Dios nunca nos pasó nada. De verdad que la mano de Dios, aunque no conocíamos, nos estaba guardando. Amén. Entonces cuando me dijeron, ¿sabes qué? Tu papá se convirtió a Cristo. Ahora, su última esposa que él tuvo, una mujer que también agarraba parrandas con él juntamente y se iban. Ella vino al conocimiento del Señor primero. Y mi papá se enojaba con ella. Decía, yo no voy a cambiar de religión. Nosotros somos guatemaltecos y desde pequeño se le inculcó la cultura de cargar procesiones. No sé si es una procesión allá en Guatemala, creo que ustedes las han visto, mírenlas en YouTube. Y él desde pequeño, desde joven, él tenía la costumbre de todos los años ir a cargar la imagen, ¿verdad? Y yo tengo fotos cuando yo estoy con él, así de chiquito, vestido de ahí la llaman cucuruchos. Estoy así de chiquito vestido de cucuruchos. Y pues mi papá trató de pasarme esa misma cultura, por decirlo así. Y como les digo, a veces iba a cargar al Señor, ¿verdad? Y a veces iba con sus compañeros, ya iban todos borrachos. Ahí iban cargándola, yo no sé cómo no votaron, pero ahí iban todos. Esa era la vida de mi padre, y esa es la vida que yo vi y que aprendí desafortunadamente también, ¿verdad? Entonces cuando me dijeron, ¿sabes qué? Tu padre se convirtió y está yendo a la iglesia. Wow, dije yo, qué bueno, dije yo, porque así va a dejar de tomar, va a dejar de hacer tantas cosas, y sí. Entonces, como les digo, en ese tiempo que yo tuve que regresar a Guatemala, porque me quedé sin nada prácticamente. El último poco de dinero que pude agarrar, viajé a Guatemala a esconderme allá en Guatemala, y llegué a la casa y verdaderamente dije, wow, este hombre. Y fui a un culto de su iglesia, se llamaba Verbo, allá en Guatemala iba a Verbo. Y ver a ese hombre, hermano, que llegaba borracho todos los días, hincarse en el altar y orar. Y como pentecostal, agarraba su bandera y se iba entre las filas. Vergüenza ni nada, dice. Si antes no me daba vergüenza, dice, andar borracho de aquí, ¿por qué me va a dar vergüenza ahora? Dice, estoy alabando y adorando a mi rey. Bueno, que yo, wow. Todo eso impactó mi vida. Y dije, por primera vez, verdaderamente hay un Dios.
Si Dios pudo hacer con este viejo lo que está haciendo, ¿cómo no lo va a poder hacer conmigo? Y como le digo, Dios trabaja de maneras. Yo llegué ahí y se me administró la palabra otra vez, como en años anteriores. Y en la casa de mi padre fue donde yo acepté al Señor. Me acuerdo que fue en un 14 de septiembre de 1995. Aquí lo tengo grabado en mi mente. Porque al día siguiente del día de independencia de Centroamérica, por decirlo así, y me dice mi papá, torno de wow, mira, dice, veniste cabal en el tiempo de la independencia, dice, y ahora el Señor te libró a ti de las cadenas del pecado y de la muerte. Amén. Entonces, y aquí tengo la Biblia. Por eso la Biblia que estudio es la Biblia de las Américas, porque fue la primera Biblia que yo en verdad agarré y leí y empecé a aprender de Dios, a estudiar la palabra. Entonces, esta versión para mí es muy, muy, muy querida, ¿verdad? Por eso parece que hay, pero es la misma palabra de Dios. Entonces dice el 34, pero al fin de los días, yo, dice Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi corazón y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Aquí, después de que Nabucodonosor pasó por todo, hasta que reconoció a Dios, quién era el que le había dado todo, el Señor lo volvió a darle su memoria y todo lo que se le había quitado, dice, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Nuevamente vuelve a repetir lo que leímos. Dice, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mire lo que dice él, después de haber experimentado el trato de Dios con él, después de haber sido humillado, de la exaltación, vino la humillación prácticamente. ¿Quién quiere estar como un animal en el campo y que sea nadie, verdad? Dice, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, dice, y nadie puede detener la mano ni decirle qué has hecho, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos y decimos y tenemos y a veces inclusive cuando conocemos al Señor, dice, ¿por qué me está pasando esto? No, yo te sirvo, ¿verdad? Pero dice, es Él, esa es su voluntad. Es porque Él quiere tener un trato con nosotros, ¿verdad? Yo tuve que reconocer mi pecado delante de Dios para poder tener esa misericordia. Y como les digo, y como Nabucodonosor, que fue animal, así la mente del hombre se convierte irracional. Ya actúa uno por instinto como animal sin conocimiento, y así pasé mucho tiempo, ¿verdad? Hasta que el Señor me confrontó con mi pecado y entonces yo tuve que reaccionar. O vivo en este mundo para Dios, o muero definitivamente sin Dios, ¿verdad? Porque el dolor, cuando a mí me sucedió todo esto, lo voy a decir, hermano, no hay peor dolor, no hay dolor físico que se pueda comparar al dolor del alma. No hay, y yo se lo puedo decir, no hay dolor físico que se pueda comparar al dolor del alma. Incluso, y el enemigo es cuando se aprovecha, e incluso me orilló hasta la muerte. Yo estaba a punto de cometer una locura, verdaderamente, porque todo lo que tenía por sublime me fue quitado, borrado, ¿verdad? Y dije, no. Y gracias a Dios, como le digo, Dios de alguna manera milagrosa me llevó allá donde mi padre, que había sido regenerado en Dios, y él me enseñó el camino que debía seguir, y lo hice. Y ya tuve otra actitud delante de la vida. No voy a decir que fue una vida
no ha sido una vida fácil, pero con Dios, hermano, todo es posible. Isaías 43:25, déjeme se lo leo aquí. Dije, Señor, pero si ya soy salvo, ¿por qué todavía tengo memoria de mi pecado? Y Isaías dice, ¿por qué no soy yo como has hecho tú conmigo? Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo. Dice, y no recordaré tus pecados. Entonces digo yo, Señor, pero si tú lo estás haciendo conmigo, ¿por qué yo no puedo quitar esa memoria de mí? No puedo quitar esas memorias. Y vine a caer que Dios no nos creó así. Dios nos creó con una memoria, ¿verdad? Desafortunadamente, hermanos, hay jóvenes aquí. El pecado que uno comete hace memoria. Y esa memoria de tu pecado va a quedar por tiempos y tiempos y tiempos y tiempos. Dice en 1 Juan 1, dice, hay que reconocer que el pecado crea memoria, en 1 Juan 8, capítulo 1, dice la palabra, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Verdad? Entonces no estamos creados para olvidar. Versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Como les digo, jóvenes que están aquí, el pecado que vas a cometer antes de actuar, pídele a Dios que te dé la salida, porque ese pecado va a quedar contigo por años y años y años y años. Entonces digo yo, si el Señor no nos tuvo misericordia con nosotros y Él perdona nuestros pecados, ¿por qué nosotros no podemos olvidar nuestros pecados? No es para que nos gloriemos en Él ni ninguno de eso. Si pudiéramos olvidar nuestros pecados, no tendríamos cómo testificar de la bondad de Dios para aquellos que están todavía en el mundo, así como mi Padre hizo conmigo. Segundo, no tendríamos advertencia para volver a cometerlos. Y tercero, no pudiéramos recordar las consecuencias del pecado. Yo no sé cómo hay personas que pretenden olvidar su pecado como que si no hubiera, ¿no? Hermanos, ese va a ser como un tatuaje que está en tu alma. Pero para nosotros, podría decirlo yo, para mí es un regalo de Dios. ¿Por qué digo eso? Yo no quiero perder la memoria de mi pecado. ¿Por qué? Porque me muestra la bondad y la compasión de Dios tuvo conmigo. Que el hombre que soy ahora, aunque no soy perfecto, Dios está trabajando en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque el trabajo que Él está haciendo en mí no ha finalizado, sino que todavía pero es real. Entonces a veces nos gusta oír
testimonios de otros hombres, de otras mujeres que han pasado por situaciones aún peores que las de nosotros. Y una vez mi esposa me dijo, dice, yo he estado desde mi juventud, dice, en la iglesia. Dice, ¿qué testimonio tengo yo? Entonces le digo yo, ¿sabes qué? Dale gracias a Dios que el Señor te guardó, que no pasaste por esos valles de sombra y de muerte que muchos hemos pasado, y que no tienes esas memorias de pecado. Yo podría decirle a aquellos que no tienen un testimonio así, que llena auditorios ni nada, yo le podría decir, solo tengo a Dios, hecho carne, crucificado en la cruz del Calvario, y con ella juntamente mis pecados, que murió y resucitó al tercer día, que haciendo intercesión delante del Padre por mí, hasta ese día que mi salvación sea completa y que me tome de regreso a casa. Eso es todo lo que tengo. ¿Qué testimonio más poderoso eso tienes? Amén. ¿Qué más testimonio que eso tienes? Hermanos, si este hombre hace 2620 años pudo reconocer eso, ¿qué nos impide a nosotros reconocer a Dios en nuestras vidas? Tu testimonio un día va a ayudar a alguien. Por eso tu testimonio es importante, ¿verdad? A veces, aunque no abras tu boca, solo con el hecho de cómo actúas y hagas en el trabajo, en la escuela, habla mucho de ti. Y para no aburrirlos, quiero terminar en Daniel 4 nuevamente, el que me lo encuentro aquí. Ya se me perdió, permítame. El último versículo dice, ahora yo puedo poner mi nombre ahí, Ernesto, alabo y alzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a las que caminan en soberbia. Hermanos, espero que este mensaje haya quedado en su corazón. Seguro que sí, porque como le digo, todos tenemos un testimonio. Y lo que éramos antes ya no somos, ¿verdad? Aunque no estamos exentos de pecar, pero nosotros tenemos la diferencia de que en nosotros ya no brota, ya no somos fuente de pecado, ¿verdad? Pero dice que el trono de gracia está abierto para aquel que se acerca a Dios. Por eso fue que el velo del templo, dice, que ocultaba el lugar altísimo, ocultaba la arca del pacto, que era el trono de la gracia de Dios, dice, fue rasgado de arriba para abajo. Él abrió, y ahora tenemos un sumo sacerdote que hace intercesión por nosotros.